Buenas noches, estimados asistentes. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China les doy una muy cordial bienvenida a la última conferencia de nuestra serie dedicada a los adultos mayores. Esta noche estamos transmitiendo en simultáneo por Zoom y Facebook Live. Ustedes podrán hacernos llegar sus preguntas usando el chat de Facebook o Zoom para que éstas puedan ser respondidas una vez finalizada la ponencia. El tema de esta conferencia es muy amplia, ya que los síntomas del glaucoma pueden empezar muy lentamente al punto tal que no se den cuenta. Y para desarrollar el tema, nuestro invitado esta noche es el doctor Juan José Chan Lao, oftalmólogo que es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia como médico cirujano y donde también se especializó en oftalmología. En la Universidad de Stanford realizó estudios de posgrado en oftalmología
y en la Universidad de Michigan obtuvo el título de subespecialista en neurooftalmología. Pertenece a numerosas asociaciones oftalmológicas, entre ellas la Academia Americana de Oftalmología, y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchos en la comunidad china saben que él es un oftalmólogo muy recomendado y de gran calidad humana como médico. Pero además, en su vida personal, es un excelente hijo, esposo, padre y amigo. Así que, querido amigo Juanchi, qué gusto poder darte la bienvenida. La sala es toda tuya. Adelante, por favor. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Me siento sobrepasado por tanto cariño en la presentación y realmente intentaremos que esta reunión pues sea una reunión de amigos, ¿ok? Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer a Claudia, a los directivos de la PCHE, a este maravilloso equipo de gente que nos está ayudando con toda la parte tecnológica. Y sobre todo, agradecer a ustedes, los que están presentes escuchando esta conversación, para que todos podamos pasar un rato ameno y sacarle provecho a estos minutos que vamos a estar juntos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar la presentación. Eso es. Ok. Eso. ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si se está pudiendo apreciar? Muy bien. Ok, la charla que teníamos planeado para esta noche versaba sobre las patologías oculares que se presentan con más frecuencia a partir de los 60 años. Sin embargo, al comenzar a desarrollar el tema, se hizo obvio lo evidente. El tiempo que tenemos disponible para conversar esta noche es mucho más corto que nuestro entusiasmo, por lo que sería imposible abarcar tantos tópicos. Con la venia de ustedes, entonces, me voy a centrar en el glaucoma y quedo en deuda con ustedes para conversar sobre las otras patologías en una siguiente oportunidad, si la APC tiene a bien invitarme. Vamos a ver, no está corriendo las páginas. A ver. De hecho, estas eran las patologías que habíamos pensado presentar, pero como pueden ver, cada uno de esos temas ameritaría una charla específica, ¿ok? Entonces, con el permiso de ustedes, decidí cambiar el tema y considerar la charla sobre glaucoma y conversando entre amigos. ¿Por qué conversar sobre glaucoma? Pues porque es la tercera causa de ceguera a nivel mundial y la primera causa de ceguera no reversible. Y porque en el manejo de glaucoma es crítico y fundamental la participación del paciente para evitar la progresión de la enfermedad. Esta charla no pretende de ninguna manera reemplazar la orientación individualizada y personal de su propio médico oftalmólogo, ni mucho menos reemplazar las indicaciones dadas por su médico tratante. Básicamente será una conversación entre amigos para entender un poquito más esta enfermedad. ¿Y por qué conversando entre amigos? Porque definitivamente en la Asociación Peruano-China yo tengo muy buenos amigos y mi padre también los tenía entre ustedes. De hecho, mi padre, de quien heredé el gusto por la oftalmología y la pasión por la oftalmología, era también oftalmólogo, el doctor Luis Felipe Chanlí. Mi madre, la doctora Hilda Lao, la pueden apreciar ahí, también médico. También tiene muchos amigos en la Asociación Peruano-China. Y el pequeñín con cara de listo de la esquina de la izquierda, ese era yo hace varios años atrás. Aquí, ya con varios años más, con varios kilos más, con mi esposa, Pilar, y mis 3 hijos. Ninguno de ellos es médico, todos más astutos e inteligentes que yo. Pero ok, entrando ya en el tema. Si vamos a conversar sobre enfermedades oftalmológicas, necesitamos definitivamente tener una noción básica de la anatomía ocular. El globo ocular se parece a una cámara fotográfica, pero no de las digitales actuales, sino de las cámaras fotográficas convencionales. Tiene un sistema de lentes que lo pueden apreciar, que lo pueden apreciar en la parte de ahí, ¿ok? Un sistema de lentes, un lente externo que vendría a ser la córnea, un lente interno que vendría a ser el cristalino,
y una película fotográfica interna que vendría a ser la retina. De hecho, la retina tapiza toda la parte interna del globo ocular y una vez que capta la imagen, la transmite a través del nervio óptico hacia el cerebro, donde la misma va a ser interpretada. Podemos apreciar que el ojo se divide en dos compartimientos, limitados por el cristalino precisamente, ¿ok? Este compartimento de acá atrás, que es el compartimento posterior, o compartimento vítreo, que está rellenado por una gelatina que prácticamente no se recambia nunca. Es una gelatina que nace con uno y fallece con uno. De hecho, esa gelatina a lo largo de la vida va a tener una serie de cambios, se va a concentrar, se va a condensar, y esos pequeños grumos que se forman en el interior de esta gelatina, pues ese es la que va a causar esos pequeños flotadores o gusanitos volantes que muchas veces solemos ver conforme avanzamos en edad. Pero el compartimento que nos involucra en esta charla es el compartimento anterior, que es el ubicado entre el cristalino y la parte posterior de la córnea. Este compartimento, llamado compartimento anterior, es el que está rellenado por un fluido que se llama el humor acuoso, que se recambia permanentemente durante las 24 horas del día. Aquí lo vamos a poder apreciar con un poquito más de detalle, ¿ok? Este líquido que rellena la parte posterior, la parte anterior del ojo, el compartimento anterior del ojo, va a desplazarse, se va a formar aquí, en esta estructura que se llama el proceso ciliar, y va a pasar por el eje pupilar para dirigirse a la cámara anterior, rellenar la cámara anterior y drenar por este pequeño ángulo que está acá. Este ángulo se llama el ángulo camerular o ángulo de drenaje del ojo. Está formado por la córnea y el iris. Y el líquido va a salir por aquí hacia un conducto de desagüe que se llama el canal de Schlemm. Si nos fijamos un poquito, aquí tenemos otra imagen donde se ilustra con un poquito más de detalle esto. Nuevamente lo que habíamos conversado, los procesos ciliares que forman el humor acuoso, el líquido pasa a través del eje pupilar y debe drenar por el ángulo de desagüe del ojo, o llamado también ángulo camerular. En este ángulo de desagüe del ojo, realmente es una malla muy porosa. Aquí pueden ver una microfotografía que muestra esta malla, que la llamamos la malla trabecular. Es una malla tremendamente complicada. Es importante que recuerden este concepto, porque veremos un poquito más adelante la importancia del ángulo camerular, el ángulo de drenaje, ¿ok? Entonces, el ángulo de drenaje del ojo, formado por el plano del iris y la parte del lente anterior del ojo, que se llama la córnea. Muy bien. ¿Qué ocurre en esencia en el glaucoma? Bueno, lo que ocurre en esencia en el glaucoma es que aumenta la presión intraocular por una falla en el drenaje. Se acumula fluido dentro del ojo y este hace que aumente la presión dentro del ojo. Al aumentar la presión interna del ojo, esta presión golpeará el nervio, dañándolo y por tanto perdiendo la visión. ¿Ok? Con todo este preámbulo que hemos hecho, ya podemos entrar con un poquito más de detalle al tema. La gran pregunta, ¿es posible que tenga glaucoma? Pues como todas las patologías, algunas condiciones pueden hacer que uno tenga mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo de glaucoma? Bueno, antecedentes familiares de glaucoma. Si mis padres o hermanos o abuelos han padecido de glaucoma, pues mi riesgo es mayor. Pues así como nos parecemos por fuera, también nos parecemos por dentro. Pacientes mayor de 40 años. Claro, conforme avanzo en edad, el ángulo de drenaje se va obstruyendo. Y cierto es que existen los glaucomas congénitos o juveniles, en los que la anomalía del ángulo de drenaje es por una malformación desde el nacimiento. Y estos cuadros, obviamente, al ser por una anomalía desde el nacimiento, siempre son cuadros mucho más agresivos y de manifestación desde temprana edad. Pero son la gran excepción. La gran mayoría de los glaucomas se ven en la población mayor de 40. Los pacientes miopes o hipermétropes altos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en palabras simples, aquellas personas que usan gafas de alta medida. Claro, en los pacientes que tienen medidas elevadas, pues el tamaño del globo ocular se altera. En los miopes el ojo tiende a ser un poco más grande, y en los hipermétropes altos los ojos tienden a ser un poquito más pequeños. Entonces, claro, si hay una alteración estructural del globo ocular, pues obviamente el ángulo camerular, el ángulo de drenaje, también puede sufrir alteraciones. Pacientes con componentes técnicos. La raza negra tiende a tener glaucomas crónicos de ángulo abierto con mucho más incidencia que otras razas, mientras que nosotros los asiáticos solemos tener incidencia de glaucoma de baja tensión.
Las comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, incluso las migrañas, que están relacionados a problemas circulatorios, dificultan la oxigenación a nivel del nervio óptico. De hecho, cuando hablamos del daño glaucomatoso en el nervio, no solo hay que considerar el daño mecánico que ejerce la presión sobre el nervio, sino también el efecto de disminución del flujo sanguíneo sobre el nervio debido a la presión, que hace que colapsen los pequeños vasos sanguíneos y los capilares que nutren el nervio. Entonces, uy, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tantas rayas? Pero bueno, entonces, evidentemente, no solamente debemos de considerar, me parece que alguien está garabateando encima de mí. Oh, gracias, gracias, gracias. Y bueno, y el uso crónico de corticoides, de hecho, hay algunas patologías que obligan al uso crónico de corticoides, y estos corticoides están asociados a aumento de presión intraocular, ¿no? ¿Qué síntomas causa el glaucoma? Bueno, generalmente a estas alturas de la charla, cuando comenzamos a pensar mayor de 40 años, asiático, familiar con glaucoma, mucha gente no sabe si sus abuelos han tenido glaucoma o no, pero a estas alturas ya buena parte de la audiencia se comienza a preocupar sobre si pudiera tener glaucoma o no. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué síntomas causa el glaucoma? Bueno, pues depende. Existen dos tipos principales de glaucoma. El glaucoma crónico de ángulo abierto, en la que, como conversábamos, el ángulo formado entre el iris y la córnea es un ángulo bastante grande. En otras palabras, vale decir como que el drenaje del ojo es bastante generoso. Este es el glaucoma más frecuente. El daño es progresivo, crónico, y ocurre cuando el ojo no drena el fluido de manera correcta, por lo que al acumularse el fluido aumenta la presión y progresivamente irá dañando las fibras del nervio óptico. Este tipo de glaucoma es llamada la ladrona silenciosa de la visión. Por tanto, no causa generalmente ningún síntoma y generalmente pasa completamente desapercibido. Sin embargo, existen otros tipos de glaucoma. El otro tipo de glaucoma es el glaucoma de ángulo cerrado. En este caso, como pueden ver en la imagen inferior, el iris está ubicado muy cerca del ángulo de drenaje, pudiendo bloquearlo y producir un aumento súbito de la presión. Es como si, por ejemplo, sobre el desagüe de nuestro caño nosotros pusiéramos una tela, ¿ok? Y lo obstruyéramos de forma brusca. Este ataque se llama ataque agudo de glaucoma. En este caso, a diferencia del glaucoma crónico de ángulo abierto, la ladrona silenciosa de la visión, en el ataque agudo de glaucoma el dolor es tremendamente intenso, muy, muy doloroso, y constituye una emergencia ocular. De hecho, el paciente no logra tolerar el dolor que causa esto, y por tanto va a acudir inmediatamente a la emergencia. Los signos de un ataque agudo de glaucoma son dolor, ojo rojo, visión borrosa, pérdida de visión súbita, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, anillos o aureolas en forma de arcoíris alrededor de las luces. O sea, es un glaucoma tremendamente sintomático. Un pequeño porcentaje de pacientes con glaucoma de ángulo cerrado lo van a desarrollar muy lentamente. A esto se le llama glaucoma crónico de ángulo cerrado. La gran mayoría de pacientes con glaucoma de ángulo cerrado van a requerir un manejo mucho más agresivo. Generalmente van a recurrir a alguna cirugía. ¿Okay? Entonces, a estas alturas, si no tengo síntomas, ¿cómo puedo saber si tengo glaucoma? Bueno, la respuesta es, tiene usted que acudir a su oftalmólogo de todas maneras. Mucho ojo con eso, mucho ojo con los amigos o los pacientes que suelen acudir solamente a ópticas para medirse la vista. El examen oftalmológico para descarte de glaucoma debe incluir 3 pilares: la toma de presión intraocular, los cambios en el nervio óptico y las alteraciones del campo visual. Tenemos diferentes instrumentos para medir la presión intraocular. De hecho, la pregunta eterna es, ¿cuánto es la presión intraocular normal? Bueno, pues en líneas generales se dice que el promedio normal es de 20 a 21 milímetros. Algunas personas, sin embargo, pueden tener nervios mucho más sensibles a la presión ocular normal. Nunca, por tanto, tienen registro de presiones elevadas. Sin embargo, la presión aparentemente normal es suficiente para causar daños en el nervio y causar pérdida visual. A esta variante de glaucoma de ángulo abierto le llamamos glaucomas de tensión normal, que ya habíamos mencionado, es más frecuente en los asiáticos. Así también, hay que tener presente que la presión no es estable todo el día.
hay fluctuaciones de la presión intraocular normalmente. Por tanto, hay muchos factores a considerar, por lo que el oftalmólogo deberá individualizar cada caso para definir si la presión intraocular de su paciente es saludable o está causando daño glaucomatoso. Vale decir, una presión intraocular de 20 a 21 no necesariamente será saludable, y una presión intraocular de 20 a 21 tampoco necesariamente será alta. ¿Ok? Este concepto lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. El segundo parámetro que tenemos que considerar es el cambio en el nervio óptico. ¿En qué consiste esto? Bueno, al aumentar la presión dentro del ojo, esta presión tratará de escapar por el sitio de menor resistencia, que es precisamente la zona de la esclera por donde salen las fibras nerviosas del nervio óptico. Y entonces, cuando observamos el nervio óptico durante el examen oftalmológico, lo van a ver, este es el examen oftalmológico, y este es un nervio óptico normal. Cuando ustedes ven durante el examen, cuando el oftalmólogo ve durante el examen el nervio óptico, lo va a ver como un sombrero de chalán puesto boca arriba, ¿ok? Tiene un ala del sombrero y tiene una pequeña copa central. Usualmente, esa copa central, con respecto al ala del sombrero, está en una proporción de más o menos el 30%. O sea, solemos decir en el argot oftalmológico, la relación entre la copa y el disco es alrededor del 0.3. Sin embargo, cuando aumenta la presión dentro de mi ojo, es como si yo cargara peso con mi sombrero de chalán. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente que la copa se va a agrandar y se va a profundizar. Entonces, dando esta apariencia de una copa francamente excavada. Esta es una copa patológica. De la relación de 0.3, probablemente esta es una copa de un 0.7 a 0.8. ¿Ok? Un médico oftalmólogo entrenado podrá detectar cambios sutiles de agrandamiento en la copa, pudiendo dar un diagnóstico precoz de glaucoma. Regresando a nuestro ejemplo anterior, una presión de 20 a 21 en un paciente con esta copa probablemente será una presión saludable y normal. Pero un paciente con esta copa, pues esa presión de 20 a 21 probablemente será una presión elevada. ¿Ok? Obviamente, con la tecnología actual podemos medir objetivamente los cambios del nervio óptico, tomando lo que se llama una tomografía de coherencia. Ese es un tomógrafo de coherencia óptica. Es un tomógrafo que no dispara radiación, o sea, a diferencia de los tomógrafos que tiran radiación, ese es un tomógrafo que no tira radiación y por tanto es tremendamente seguro. ¿Okay? Permite medir objetivamente los cambios del nervio óptico a través de esta tomografía. El nervio óptico tiene un espesor. Por ponerlo en palabras sencillas, imaginen ustedes el nervio óptico como una alfombra. Tiene un grosor que está correlacionado obviamente con tu tipo de raza étnica y obviamente con tu grupo etario. Si es que estás teniendo aumentos de presión en algún momento del día o por tener glaucoma, pues esta alfombra va a ser achatada y aplastada. Nosotros podemos medir el grosor de la alfombra neuronal del paciente y compararlo con el de pacientes de su misma edad y grupo étnico. Y es más, midiendo el grosor de la alfombra neuronal del paciente, podremos hacer un seguimiento en el tiempo de si realmente ese nervio se está atrofiando, si ese nervio se está excavando cada vez más. El otro componente que tiene el glaucoma es la pérdida de los campos visuales. El glaucoma definitivamente es una enemiga muy astuta, muy astuta. ¿Por qué? Porque va a comprometer principalmente el campo visual y solo en etapas tardías alterará la agudeza visual. ¿Qué significa ello? Significa que un paciente con glaucoma avanzado, casi terminal, podrá ver la hormiga caminando por la pared, pero probablemente no va a poder percibir el horizonte que la rodea. Es como si la viera a través de un tubo. Generalmente se afecta primero el campo visual superior, de la parte de arriba, que al no ser funcional, generalmente pasa desapercibido. De hecho, cada vez hay menos románticos o poéticos o poetas que miran al cielo. El segundo campo que se va a afectar es generalmente el campo nasal, el que está pegado hacia el lado de la nariz. Pero como el otro ojo suple bastante bien, pues el paciente no se percata que está perdiendo campo visual. Recién,
Cuando el campo visual externo, el campo visual temporal que decimos nosotros, que está hacia el lado de afuera de nuestro panorama, se comienza a afectar, recién en ese momento el paciente se comienza a preocupar. Y viene y nos cuenta, doctor, me choco con las cosas cuando camino, tengo problemas para cruzar la pista porque los carros los tengo encima cuando quiero cruzar, están muy cerca, no los veo. Pero en ese momento realmente el glaucoma avanzó de manera bastante agresiva y avanzada. Esta pérdida de campo visual, evidentemente, es medible, ¿ok? Y para ello usamos la campimetría o el perímetro computarizado. Este es un examen que todos los que han tenido algún examen de descarte de glaucoma generalmente han tenido la experiencia de pasar por esta prueba. Es un examen bastante tedioso y difícil de ejecutar. De hecho, requiere cierta práctica, cierta experiencia, y generalmente después de hacer un par o 3 o 4 pruebas de campo visual, recién el paciente coge la práctica para poderlo hacerlo de manera adecuada. De alguna manera requiere un cierto grado de atención y cierto grado de coordinación ojo-humana. Sin embargo, a pesar de que es un examen bastante tedioso, me gustaría que reflexionen que es el examen que necesitamos nosotros mayor colaboración de parte de ustedes los pacientes. El examen de toma de presión es un examen bastante objetivo, o sea, tomamos el resultado. La tomografía también es un examen bastante objetivo, no necesitamos mucha colaboración de parte de ustedes. Pero esta perimetría computarizada sí necesita, y de hecho los resultados dependen del esfuerzo que pongan ustedes en hacer este examen de manera adecuada. ¿Cómo se hace este examen? Bueno, se ubica al paciente en la máquina, en la mentonera, como pueden ver ahí, en el perímetro, y se le indica que mantenga su ojo fijando permanentemente un punto central. El perímetro irá mapeando el campo de visión, presentando pequeños puntos luminosos alrededor del centro de fijación, desde el centro de fijación hasta lo más periférico posible. Cada vez que el paciente logre ver el estímulo luminoso, lo deberá atestiguar con un pulsador que registra su respuesta. De esa manera, el campímetro no solo va a medir el área de visión, sino también va a medir la intensidad del estímulo luminoso que logra percibir el paciente. De hecho, cada vez que yo veo el punto luminoso presentado en este perímetro y atestiguo que he visto el estímulo, el perímetro inmediatamente disminuirá la intensidad de luz de ese estímulo, presentando nuevamente un punto luminoso, pero de mucho menor intensidad. Así irá bajando la intensidad de la luz hasta encontrar el umbral mínimo en el cual yo puedo percibir. Este resultado se corre contra un normograma estadístico comparado con pacientes de mi misma edad. Y de esa manera podemos determinar qué tan confiable es ese campo visual y qué tan alterado pudiera estar. Hay algunas consideraciones importantes, obviamente, al hacer la prueba. El ambiente debe estar tranquilo y sosegado, sin distracciones, porque de otra manera, de repente, no estoy atento y pierdo el estímulo luminoso, pero no porque no lo veo, sino porque no presté atención, o porque estoy cansado. El perímetro debe estar también con la compensación de la medida de gafas, con la medida de cerca, porque de otra manera, de repente los estímulos luminosos no son por glaucoma, sino porque estoy usando la medida inadecuada. En fin, hay una serie de considerandos que debemos de tener como para juzgar el resultado del campo visual como confiable. De hecho, es práctica común tener que repetir varias veces el examen de campos visuales a manera de preentrenamiento para que nuestros pacientes puedan realizar un campo visual confiable, ¿no? ¿Y por qué es importante todo esto que hemos conversado sobre el glaucoma? Porque en el glaucoma, la pérdida visual, la pérdida del campo visual no es recuperable. Cuando detectamos el glaucoma, el tratamiento consiste en disminuir la presión, pero el daño del nervio que ya ocurrió no lo podemos regenerar. Es por ello que es de tremenda importancia tener un diagnóstico precoz. Mientras más temprano el diagnóstico, menos compromiso del campo visual. El objetivo del tratamiento es lograr presiones saludables y estables. Y para ello contamos con un arsenal terapéutico muy grande. Va desde medicamentos hasta distintos tipos de procedimientos con láser y distintas técnicas quirúrgicas
dependiendo del tipo y gravedad del glaucoma. Con respecto al tratamiento con gotas, en general son bien tolerados, pero algunas de ellas pueden producir un poco de ardor transitorio al instilarlas, que usualmente es tolerable y pasajero. Es así como los jarabes para los niños tienen un mal sabor, o las medicinas que se colocan con inyectables duelen. Ok, es normal experimentar cierta desazón al momento de usar las gotas terapéuticas. Pero sin embargo, si la molestia persiste o es de mayor magnitud, se debe conversar con su oftalmólogo para ver qué alternativa se puede emplear. De ninguna manera debe suspender usted el tratamiento por su cuenta. Una vez establecido su esquema de tratamiento, siempre recomendamos que tenga 2 frascos, uno en uso y el otro en stock de reserva, de manera que no pierda ninguna dosis por falta de medicamento. A pesar de ser un medicamento de bajas dosis y de instilación tópica, en un pequeño porcentaje de pacientes puede tener efectos adversos. Puede causar somnolencia, puede causar depresión, puede causar bradicardia, o también puede causar interacciones medicamentosas sistémicas, por lo que siempre debe reportar qué gotas están colocando a sus pacientes, a sus médicos tratantes, a su geriatra, a su médico de cabecera, a su cardiólogo. Y hay que mantener las gotas en lugares adecuados y alejado de otro tipo de medicamentos. No es infrecuente que el paciente se haya aplicado gotas para hongos de las uñas por confusión. Nos pasa a todos los oftalmólogos, todos tenemos algunos pacientes que han guardado sus gotas para el glaucoma junto con otras gotas, y de repente en el apuro, en la somnolencia, han sacado el frasco y resultó que no era el frasco para el glaucoma, sino era un frasco para otro tipo de tratamiento. Otro de los errores bien frecuentes es contaminar los frascos. Si se dan cuenta, la tapa no debe intentar no colocarse encima de repisas, sino mantenerla siempre con las manos limpias y cogida en la mano al momento de colocar la gota. Siempre deben lavarse las manos, obviamente, antes de aplicarlas. Deben transportarlas en sitios adecuados, si no en la cartera o en el bolsillo del pantalón, donde se contaminan o se recalientan o se mezclan con la plata o las llaves. No se debe colocar en repisas, es mejor tener, como comentaba, la tapa en la mano al momento de aplicarla, ¿no? También es importante en ese tema evaluar la conveniencia de usar medicamentos libres de preservantes. Nuestras gotas, obviamente, para que el medicamento se mantenga en buenas condiciones, tienen preservantes que de alguna manera son químicos irritantes también. Al usar medicamentos libres de preservantes, se disminuye el riesgo de alergias oculares a mediano plazo. Los medicamentos que vienen libres de preservantes vienen en presentaciones especiales que evitan que se contamine. De hecho, uno de estos tipos de presentaciones son estos blisters de aplicación diarias, que realmente es una pequeña probeta que se abre para aplicar la gota diaria y al día siguiente se abre uno nuevo. O también hay este tipo de frascos, que son frascos con un sistema especial que evitan el reflujo de la gota hacia el interior del tubo. Tienen un sistema especialmente diseñado para que solo permita la salida del medicamento, más no permite el ingreso de ninguna sustancia dentro del frasco. Si bien es cierto, estos frascos multidosis, pero para libre preservantes, son bastante buenos en ese sentido, uno de los detalles que tiene es que son frascos muchísimo más duros. Entonces, nuestros pacientes tienen que hacer mucha presión para tratar de extraer una gota, y a veces en un paciente mayor o con un pulso no muy bueno, podría no ser muy práctico, ¿no? Entonces hay que sopesar un poquito. Si es que podemos ir a gotas libres de preservante, pues probablemente a mediano plazo sean mucho mejores. Obviamente son un poquito más costosas, pero no es una mala inversión, ¿no? Recordemos también, por el otro lado, que existen medicamentos que están contraindicados en pacientes con glaucoma. La lista para ello es muy amplia y varía con mucha frecuencia, y no es muy práctico aprenderse una lista de nombres de medicamentos, la cual siempre cambia y se actualiza. Lo que se debe hacer es tener el hábito de informar a su médico que usted tiene glaucoma, y como los médicos no somos infalibles, siempre verificar, pidiéndole al que le despache en farmacia, que verifique en el inserto del producto que no está contraindicado para pacientes con su enfermedad. O sea, hace un doble chequeo. Primero, advierte a su médico para que su médico tenga el cuidado de prescribir una medicina que no afecte su glaucoma, y a pesar de ello, al momento que adquiere su medicina, dígale al dependiente de la farmacia que por favor verifique en el listado
esa gota no está contraindicada para pacientes con glaucoma, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe aplicar la gota? Lo primero que tiene que hacer es inclinar la cabeza hacia atrás y mucho mejor si puede tener un soporte sobre el cual apoyar su nuca para tener mucho mayor estabilidad. Se tira del párpado inferior formando un pequeño bolsillo entre el párpado y el ojo. Y muchas veces los pacientes tienen mucha aprensión y desean colocar la gota exactamente en la parte negrita del ojo, y eso no es necesario. Realmente la gota debe caer en ese pequeño bolsillo que se forma al momento que nosotros tiramos el párpado hacia abajo. Entonces colocamos una gota en el bolsillo o saco conjuntival y evidentemente no debemos tocar el ojo con la botella. Lo ideal es mantenernos una pulgada de distancia, que es más o menos 2 a 3 centímetros arriba, ¿no? Luego que hemos colocado la gota, hay que permanecer con los ojos cerrados durante unos 10 minutos para que la gota destilada sea absorbida. Y durante esos 10 minutos, presionamos el ángulo interno del ojo por donde se ubica el conducto nasolagrimal que conecta el ojo con la garganta, para evitar así la pérdida del medicamento por dicha vía y disminuir la absorción por vía oral del medicamento. Quienes en alguna oportunidad han usado una gota oftálmica han podido experimentar que a veces sienten el sabor amargo del medicamento a nivel de la garganta, y es precisamente porque el conducto nasolagrimal lleva el medicamento a través de este conducto hasta la orofaringe, ¿no? Si nosotros mantenemos estos cuidados de colocar la gota en la manera correcta, mantener nuestros ojos cerrados por 10 minutos y presionar el conducto nasolagrimal, estaremos tomando las medidas necesarias para que el máximo de esa gota sea absorbido. Si en caso tengo que usar más de 2 medicamentos, debo esperar entre 15 a 20 minutos antes de aplicar la segunda gota, porque de otra manera, la segunda gota expulsará la primera y estaré perdiendo, evidentemente, medicamentos. Es como tomar, en lugar de tomar toda mi dosis completa, estoy recibiendo media dosis o menos de lo indicado, ¿no? Sobre el uso del tratamiento con láser. Sobre el tratamiento con láser y sobre el tratamiento quirúrgico no voy a entrar en mucho detalle, porque son temas que tienen que individualizarse en cada paciente. Lo cierto es que lo que me gustaría que se lleven claro sobre el tratamiento con láser y sobre el tratamiento quirúrgico es no tenerles miedo. Obviamente, el respeto y pedir la segunda opinión y estar seguros de que el procedimiento está siendo bien indicado. Pero muchas veces tenemos pacientes que retrasan su tratamiento y simplemente por temor. Y lo que tienen que tener claro es de que tanto las gotas como el láser y como las cirugías son parte del arsenal terapéutico y de las herramientas que cuentan ustedes para controlar su glaucoma. De hecho, muchas veces retrasan este procedimiento y lo único que hacen es que la presión siga avanzando y entran a realizarlo en etapas muy tardías. Es más, desde hace varios años atrás, tenemos varios procedimientos diferentes aplicables a cada caso particular, a criterio de, obviamente, su oftalmólogo, y consideren esto como una herramienta de gran utilidad para controlar su glaucoma. Por ejemplo, la trabeculoplastía láser selectiva, ya desde hace 5 años, ha demostrado que es tan o más eficiente como las gotas para el manejo de glaucomas de ángulos abiertos, para algunos glaucomas específicos. Controla mucho mejor las fluctuaciones de presión, no tiene los efectos adversos asociados a los medicamentos y mejora la calidad de vida de muchos pacientes al no tener que estar dependiendo de la colocación de gotas. Y a mediano plazo, de hecho, sale mucho más económico que el uso de medicamentos costosos que se tienen que adquirir mes a mes. Pero claro, tampoco es que sea ni tanto ni tampoco, porque su efecto puede perderse con el tiempo, necesitando a mediano plazo reaplicaciones. No funciona en todos los pacientes, de hecho solamente en 60-70% de los pacientes. Y usualmente el efecto lo podemos observar alrededor de las 4 a 6 semanas. Y por otro lado, no necesariamente eliminará la necesidad del uso de medicamentos. Entonces, llévense en mente que el láser es una herramienta útil para ustedes y que en situaciones individualizadas es una gran opción a considerar, ¿no? Tan igual como la cirugía. Para la cirugía también tenemos varios procedimientos quirúrgicos diferentes y en conclusión lo que debemos recordar es que
El objetivo final es mantener la presión del ojo dentro de rangos saludables y habrá que hacer lo que sea necesario para lograr ese objetivo. En muchas ocasiones vemos pacientes, como les comenté, que por miedo a la operación retrasan el manejo quirúrgico y entran a operarse en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Todos los tratamientos, gotas, láser o cirugías, buscan ya sea disminuir la producción del líquido que rellena el ojo o, por el otro lado, facilitar su drenaje. Entonces, queda claro que lo más importante en el manejo del glaucoma es el diagnóstico precoz y seguir con el esquema de tratamiento de manera regular y continua y con las indicaciones de su oftalmólogo. ¿Pero hay algo más que se puede hacer? Sí, de hecho vamos a comentar algunas cosas prácticas que podrían ayudar un poquito más, no reemplazar de ninguna manera todo lo anteriormente dicho, pero es un complemento interesante y que muchas veces los oftalmólogos tendemos a menospreciar o subestimar o incluso a no informar a nuestros pacientes. Una de las cosas fundamentales es llevar una vida lo más saludable posible. No fumar, alcohol y café permitido, pero en pequeñas cantidades. Si las tomamos en exceso, recordemos que el alcohol es neurotóxico, recordemos que el café tomado en exceso aumenta la presión arterial. Ya habíamos hablado que la hipertensión arterial y otros problemas circulatorios pueden agravar también el glaucoma. A pesar de no contar la dieta, una dieta saludable, que a pesar de no contar con estudios científicos definitivos, sí es posible inducir que una dieta saludable y rica en frutas y verduras serían beneficiosos para disminuir el estrés oxidativo secundario al daño glaucomatoso. Tomar suplementos multivitamínicos, vitamina C y E, bienvenido sea. La meditación profunda, el mindfulness. Hay varios artículos publicados que disminuyen la ansiedad y el estrés en general, y específicamente hay varios artículos que han sido publicados que estudian el efecto beneficioso específicamente en el glaucoma. Hacer ejercicio, evitar la vida sedentaria. De hecho, el tai chi es ideal. El tai chi es ideal. Evitar ejercicio, si bien es cierto, está bien hacer ejercicio, hay que evitar ejercicios de levantamiento de pesas y preferir los ejercicios aeróbicos. Todos aquellos ejercicios en donde hacemos maniobras de valsalva violentas, o sea, donde contenemos la respiración y empujamos fuerte para hacer presión a nivel abdominal, es mejor evitarlo. ¿Por qué? Porque las maniobras de valsalva aumentan un poquito la presión intraocular. Obviamente, el periodo por el cual aumenta la presión son periodos muy cortos y muy breves de tiempo. Entonces, no es una indicación absoluta, pero sí es bueno, si se puede hacer más ejercicios aeróbicos que estos ejercicios isométricos, pues mucho mejor. El yoga en general, de hecho, son ejercicios saludables, pero habría que evitar un poquito las posturas prolongadas en donde la cabeza esté por debajo del corazón. Todas estas asanas, las posturas del yoga, las posturas invertidas o semi-invertidas, o de doblamiento hacia adelante, en donde la cabeza queda por debajo del corazón, aumenta la presión intraocular. Hay muchos estudios que demuestran que la presión intraocular en esas posiciones pueden aumentar hasta el doble. Y aún después de colocarlos en una posición normal, demoran como 5 a 10 minutos en bajar la presión a rangos normales. Nuevamente reitero, o sea, no son periodos de presión elevadas, pero si podemos evitar hacer ese tipo de ejercicios o ese tipo de asanas o posiciones durante el yoga, pues mucho mejor. Si hacemos natación, por ejemplo, debemos evitar usar estas anteojeras pequeñitas, ¿no? O sea, es mejor usar las mascarillas tipo snorkel, que son mucho más generosas, mucho más amplias, que se apoyan sobre el macizo facial, mientras que estas anteojeras pequeñas, estos goggles que usamos preferentemente para nadar, hacen presión sobre la zona periorbitaria, aumentando la presión del ojo, ¿no? El otro detalle, obviamente habíamos hablado de manejar las enfermedades concomitantes, la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, y mucho cuidado con esto, con el apnea del sueño, sobre todo aquellos amigos que roncan mucho en las noches o que incluso tienen episodios en que dejan de respirar por un periodo de tiempo. Está demostrado de que esos periodos de apnea son falta de oxigenación, y recordemos lo que habíamos dicho al comienzo. En glaucoma hay el daño mecánico propio del aumento de presión y el golpe sobre el nervio, pero también hay un daño producido por la falta de oxigenación a nivel del nervio. Es posible que la presión no tenga que ser tan alta como para dañar el nervio, pero sí sea una presión lo suficientemente alta
como para evitar que el nervio fluya el oxígeno de manera adecuada. Y si estamos teniendo periodos de transición nocturno en donde no estamos respirando, pues obviamente la oxigenación de nuestro nervio es mucho peor. Entonces, regresamos a lo mismo. Tenemos que manejar una vida lo más saludable posible y manejar todas las enfermedades concomitantes que podemos tener. Obviamente, en el caso de la apnea del sueño, pues el uso de estos CPAP, de estos ventiladores a presión positiva, mejorará la oxigenación de nuestro cuerpo en general y de nuestro nervio óptico en particular, ¿no? Y ya casi para terminar nuestra charla, cuidado con la forma en que dormimos. Muchas veces no prestamos atención a este detalle y no aconsejamos a nuestros pacientes estos temas, pero la almohada puede ser un gran peligro y esto está demostrado, o sea, hay artículos sobre eso. La almohada puede ejercer presión sobre nuestro globo ocular, aumentando la presión en el ojo. Este estudio que ven acá del acta oftalmológica es un estudio que demostraba que el dormir de costado sobre el ojo, apoyado sobre el ojo, elevaba la presión intraocular de manera significativa. Al igual que el dormir enterrado en la almohada, ¿no? Hay algunos que nos gusta tener una almohada muy suave y simplemente nos tiramos de la almohada y obviamente nuestra cara está pero imbuida ahí dentro de la almohada. Y esa presión que está experimentando nuestro ojito, pues está aumentando durante todas las horas que estamos durmiendo. Es más, este estudio de acta oftalmológica evidenció que el uso de gafas protectoras durante el sueño evitaba que la presión dentro del ojito aumente. Pero no solamente es la presión mecánica. Hay muchos estudios que demuestran que en un porcentaje de pacientes, alrededor del 30 al 60%, se logra disminuir en un 20% la presión intraocular simplemente elevando la posición de la cabeza en un ángulo de 30 grados. La mejor manera de lograr ello es elevando todo el torso y no solamente angulando el cuello con múltiples almohadas. Entonces, la posición más saludable desde el punto de vista del glaucoma, y probablemente no solo desde el punto de vista del glaucoma, sino para muchas otras enfermedades, es dormir boca arriba y con el torso y la cabeza elevadas en 20 a 30 grados. De hecho, para ello no es necesario tener una cama clínica. Algunos pacientes lo que han optado por hacer es colocar múltiples almohadas, pero al hacer eso, el cuello queda en una posición angulada que no facilita tampoco la disminución de la presión intraocular. O sea, el uso de múltiples almohadas realmente no ha demostrado bajar este 20%. Lo ideal es levantar todo el torso, como se ve en esta posición, ¿no? Y para ello, evidentemente, no es necesario tener una cama clínica, basta con un colchón de espuma adecuado. Se puede conseguir con mucha facilidad en el mercado, en las casas ortopédicas, debe haber países del primer mundo, de hecho consiguen hasta con marcas específicas para esto, ¿no? Los beneficios de dormir con la cabeza elevada a 30 grados son múltiples. Disminuye la congestión nasal, el apnea del sueño, disminuye los ronquidos, o sea, su esposa o su esposo va a estar feliz si usted es roncador, va a estar feliz si usted usa este tipo de almohadas. La esofagitis por reflujo, la indigestión, todas estas cositas mejoran y obviamente en un porcentaje de pacientes se logra bajar entre un 20% más la presión intraocular. Entonces, a manera de resumen, estas son las recomendaciones que deberíamos llevarnos. Para mantener la presión intraocular controlada, debemos tener una evaluación oftalmológica anual de rutina. Tenemos que cumplir con las indicaciones de nuestro médico y acudir a nuestro control, no suspender los tratamientos porque nos dio la gana. Tenemos que manejar las enfermedades sistémicas, o sea, tener una vida y una dieta muy saludable y dormir con la cabeza elevada a unos 20 a 30 grados. Ok, muchísimas gracias por todo este tiempo y el interés que han puesto en escucharme. Yo quedo abierto a las preguntas que pudieran tener y nuevamente reitero mi agradecimiento por estar presentes en este tiempo compartido. Muchísimas gracias.
Quedo abierto si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Obviamente está mi correo, estoy encantado de poder orientarlos de la mejor manera, si en caso tuvieran alguna consulta de manera particular respecto a algún tema que les pueda preocupar, ahí está mi correo, queda abierto siempre, ¿eh? Hay una pregunta interesante aquí sobre la asociación de la hipertensión arterial y el glaucoma. Bueno, sí, de hecho no es una relación directa. No es que porque yo sea hipertenso necesariamente tengo que tener la presión de mi ojito alta, y viceversa. No necesariamente porque tengo glaucoma mi presión arterial va a ser alta. O sea, no hay una relación estrechamente directa. Pero sí es un hecho que aquí hay paciente que tiene hipertensión arterial o, como habíamos comentado, cualquier patología vascular, tiene que tener un poquito más de énfasis en el cuidado de su glaucoma. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando uno tiene hipertensión arterial, lo que va a pasar es que los vasos sanguíneos tienen que soportar mucha presión. Y ese vaso sanguíneo, para intentar protegerse, lo que hace es se va a engrosar. Bueno fuera que el vaso sanguíneo se engrosara hacia afuera, pero lamentablemente el vaso sanguíneo se engruesa hacia adentro. Y eso hace que la luz arterial disminuya el calibre arterial y por tanto el flujo de oxígeno es muchísimo menor, ¿no? Entonces, aquí hay otra pregunta interesante, paquimetría y gonioscopía. Sí, la paquimetría y la gonioscopía son parte de nuestras evaluaciones. De hecho, ¿qué cosa es la paquimetría? La paquimetría es la medida del grosor de la córnea. Vamos a rebobinar un poquito. Cuando decimos que uno de los aspectos importantes es medir la presión intraocular, recordemos que todos nuestros aparatos miden la presión del ojo aplicando una presión similar por fuera. ¿Ok? Entonces, nuestros tonómetros, al apoyarse sobre la superficie de la córnea, están registrando la presión intraocular. Sin embargo, si nosotros pensamos un poquito, la presión que está midiendo mi tonómetro realmente es la resultante entre la presión que está dentro del ojo más la resistencia propia del grosor de la córnea. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, esa presión que yo estoy midiendo va a ser diferente si esta córnea es muy gruesa o si esta córnea es más delgada. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos una pelota, ¿ok? Y la llenamos de aire. Y medimos la presión que está dentro de esta pelota, empujando la pared de la pelota. Y decimos, ok, la presión que estamos midiendo es de 20 milímetros. Pero esa presión, si la pared de la pelota es muy gruesa, va a ser falsa, porque va a ser la presión del aire dentro de la pelota más la presión del grosor de la pelota, de la pared de la pelota. ¿Me dejo entender? Entonces, el poder medir, el poder saber el grosor de la pared de la córnea, va a poder hacernos inferir a través de un factor cuánto es realmente la presión que está dentro del ojo. Vale decir, si yo tengo una córnea muy gruesa, es posible que la presión que esté midiendo esté falsamente elevada, porque no es solo la presión del ojo, sino es la presión de la pared la que está aumentando la presión. ¿Ok? Entonces, esos son detalles un poquito más técnicos, pero que usualmente el oftalmólogo lo maneja con bastante facilidad. Y la gonioscopía es el examen en el cual visualizamos el ángulo del ojo. Entonces, cuando un paciente llega para ser tratado de glaucoma, para hacer su descarte de glaucoma, es frecuente que tengamos que afinar un poquito nuestros resultados, pidiéndole una gonioscopía para definir si su ángulo de drenaje es grande o su ángulo de drenaje es pequeño. Gonio significa ángulo, copía ver. Entonces, gonioscopía significa ver el ángulo. Veamos, acá tenemos otras preguntas. Una pregunta sobre degeneración macular. Se operó de cataratas en un ojo hace 10 años y deseamos operar el otro. Pero el oculista dice que su visión no va a mejorar. Aconséjenme. ¿Qué debería ser o no? Es una buena pregunta. Escapa un poquito el tema de la charla, pero aprovechemos. ¿Qué es la degeneración macular? Esa es una... Bueno, la degeneración macular es un desgaste. O sea, degeneración lo entendemos bastante bien. Macular se refiere a un área anatómica específica de la retina.
que es la mácula, que es el área de mejor visión, es el área de mi visión discriminativa. En otras palabras, la retina es la película fotográfica que capta las imágenes, tiene dos áreas importantes. Una muy pequeñita, que es la mácula, pero que a pesar de ser muy pequeñita, ahí está situado el 80-90% de los fotorreceptores de la visión. Vale decir, esa pequeña área que representa solamente el 2% de todo el área retinal, es la que se va a encargar de la visión fina o de detalle. Cuando yo quiero leer, cuando yo quiero ver algún detalle, cuando quiero ver mi televisión, voy a usar mi área macular. Todo el resto de la retina obviamente ve, pero se encarga mucho más de la visión periférica, de la visión para poder movilizarnos. El área macular es lo que llamamos la visión central, ¿ok? Entonces ya definimos degeneración y desgaste, y el área macular se refiere a este pedacito de la retina. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si nos ponemos a reflexionar un poquito, el ser humano realmente ha ido ampliando su longevidad conforme ha ido evolucionando. Entonces, de lo que antes la expectativa de vida del ser humano era de 40, 50 años, pues ahora es de 60, 70, 80, 90 años. Y obviamente, conforme va siendo el hombre mucho más longevo, la retina tiene que trabajar muchísimo más tiempo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar un poquito, es probable que haya muy pocos órganos del ser humano que hagan una función metabólica tan exigente como puede hacer la retina. Cualquier imagen que ustedes ven, cualquier sombra, cualquier movimiento, cualquier lectura de letras, está siendo transformado a través de un proceso bioquímico tremendamente intenso y a velocidades fantásticas a nivel de esa mácula para que ustedes perciban esa imagen en tiempo real. Entonces el consumo metabólico que tiene esa mácula es tremendamente alto. Y eso hace que obviamente, conforme pasa el tiempo, se va desgastando y se va degenerando. Cuando uno tiene una degeneración macular, evidentemente, por más que uno logre transparentar los medios ópticos, vale decir, sacar la catarata opaca y colocar un lente intraocular, la mácula ya no tiene la misma capacidad para percibir la imagen. Es como que usted tomara la foto con una película fotográfica dañada. Entonces, en ese sentido, probablemente aún operar la catarata podría no tener el resultado esperado. De todas maneras, me imagino que su oftalmólogo ha evaluado sus riesgos contra beneficios y por eso ha sopesado la posibilidad de no operar. En algunos otros casos, podría ser que uno sepa que hay una degeneración macular, pero de alguna manera decida de todas maneras sacar la catarata, apostando un poquito a la idea de que si tengo un problema de catarata y además tengo un problema de retina, pues sacando la catarata, aunque sea la visión periférica, ganará un poco más. Si saco la catarata, por lo menos de repente ese componente de pérdida visual de la catarata ya no va a progresar en el tiempo y de repente la visión de mi papá de alguna manera se pueda conservar un poquito mejor durante el tiempo. De hecho, habría que examinar al papá para ver si realmente es una opción viable o no, ¿no? En suma, depende mucho de las expectativas que tenga el paciente con su cirugía. Si es que él espera ver como normalmente veía, probablemente sean expectativas irreales porque el doctor solamente va a tratar la catarata, no va a tratar la degeneración macular. ¿Okay? Veo algunas preguntas sobre medicamentos, ¿sí? De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el tratamiento de glaucoma es de que son medicamentos para uso crónico. Y como tal están asociados a algunos efectos adversos también. Entonces sí, a veces cuando tenemos estos efectos adversos, una alternativa es intentar cambiar de medicación, ver un medicamento alternativo, de repente intentar usar medicamentos sin preservantes, porque de repente lo que me está causando irritación no necesariamente es el principio activo, sino los preservantes que acompañan esta gotita, ¿no? Las vitaminas. Esa es una buena pregunta, las vitaminas para el tratamiento de glaucoma. El gran problema que vamos a tener con esa pregunta es de que es muy complicado hacer ensayos clínicos que realmente sean fidedignos y confiables en tema de vitaminas. ¿Y por qué? Porque es difícil encontrar casos control. O sea, cuando yo hago un ensayo clínico, lo que trato de hacer es aislar la variable que quiero estudiar y compararlo contra un grupo de control.
Entonces, cuando hablamos de nutrientes, pues tendrían que tener tanto el grupo control como el grupo de pacientes a estudiar, pues la misma dieta. Y resulta que no todos comen igual, no todos comen la misma cantidad, no todos comen los mismos alimentos, ni las mismas horas, etcétera, etcétera. Entonces, hacer un balance entre caso y control en estudios de vitaminas para pacientes sanos o para pacientes con glaucomas leves es tremendamente complicado. Y es tanto así, incluso para la degeneración macular. De hecho, para la degeneración macular, por ejemplo, recomendamos tomar luteína, vitamina A, algunas vitaminas antioxidantes, pero no hay ningún estudio científico en población sana o en población con degeneraciones maculares leves o incluso moderadas que demuestren que el uso de esas vitaminas funciona. De hecho, se ha extrapolado de pacientes con degeneraciones maculares severas, con degeneraciones maculares avanzadas, a las cuales se le dan estos suplementos de vitaminas, y claro, y mejoran en un cierto grado, y a partir de esos estudios, en pacientes con enfermedades avanzadas, es que se infiere que para los pacientes que no tengan una degeneración macular avanzada, pues deben servir, pero no hay estudios que propiamente lo prueben, ¿no? Doctor, y respecto a la carnosidad, ¿qué nuevos tratamientos para operar son recomendables? He leído que algunos hacen un injerto, otros colocan un parche. ¿Cuál es el mejor? Y una vez operado, ¿se recupera la visibilidad en un adulto mayor? Ok, escapo, porque yo creo que de todas maneras, Claudia y amigos del APC, me comprometo a volverlos a acompañar porque hay varias patologías que son interesantes de conversar. El pterigium que es el motivo de la pregunta, es una patología que hay que individualizarla realmente. El pterigium puede causar ceguera, esta carnosidad que a veces vemos sobre nuestros ojitos puede causar ceguera. Bueno, sí, puede causar alteración de la visión de dos maneras. Primero, si es lo suficientemente grande, o sea, obviamente es como una cortina que tapa mi ojo y no me va a dejar ver. Evidentemente tiene que ser retirada. Pero a veces no son necesariamente tan grandes, pero sí pueden ser lo suficientemente voluminosos como para presionar la superficie y distorsionar la superficie del ojo. Acuérdense que la córnea, la ventana externa del ojo, es como el casquete de un reloj, como una cúpula perfecta, que debiera ser perfectamente esférica. Y claro, si hay un elemento externo que lo está presionando, pues obviamente lo va a distorsionar y la visión probablemente se vea alterada. Es probable que si la distorsión no es mucha, pues poniéndole una gafa externa pueda compensar yo esa distorsión y simplemente usando mis lentes veo bastante bien y no causa mayor pérdida visual. De hecho, de regiones pequeños, o sea, que están situados por fuera del eje central de la visión, generalmente no tienen mayor afectación visual. Cuando uno estudia un poquito el tema del pterigio, realmente tienen que haber dos componentes importantes. Uno, los factores externos. No es exactamente así, pero para ponerlo más gráfico, el pterigium es como un callo que le crece a mi ojo, y eso es, si mi ojo está agredido por factores externos, viento, polvo, sol, etcétera, 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 pues obviamente estos agresores externos hacen que mi ojo se trate de proteger, y la manera de protegerse es formar un callo. ¿Ok? Pero para que se forme ese callo, tengo que tener una predisposición personal. Y esa predisposición personal hace que mi ojo reaccione de esa manera. Entonces, una de las posibles consecuencias cuando uno se opera esta carnosidad de este callo es de que, oye, esto puede volver a crecer. Claro, puede volver a crecer porque yo tengo cierta predisponibilidad personal para que me crezca. De otra manera, ¿cómo se explica que gente que vive en las mismas condiciones, pues a él no le crece y a mí sí me crece? ¿Me dejo entender? Entonces, el crecimiento del pterigium depende básicamente de los factores externos y de una predisposición personal para que ello ocurra. Esa confluencia de factores hacen de que a mí me pueda volver a crecer. ¿Cuál es la técnica quirúrgica ideal? Bueno, de hecho hay varias técnicas quirúrgicas. Se puede usar membranas amnióticas, se puede usar pastillas o injertos propios del mismo individuo. Todos tienen su grado de seguridad, pero en líneas generales son cirugías bastante seguras, pero ninguna de ellas va a garantizar que va a poder contra sus factores personales. Entonces, el riesgo de recurrencia es un riesgo que siempre existe cuando no se opera la carnosidad, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay una hemorragia intraocular en el área macular a los 83? Tiene glaucoma, fue operada de catarata y tiene un tumor hemorrágico. Debe tener un hemangioma en la retina.
¿Sería candidata a recibir una inyección intraocular de bevacizumab? Sí, probablemente. Eso, o sea, ya es un caso complicado, o sea, habría que estudiarlo, habría que estudiar y ver qué opciones terapéuticas podría tener, y habría que ver un poquito cuánto de pronóstico visual podría tener ese ojito, ¿ok? Sí, yo quedo abierto, en el ojo derecho, adelgazamiento de la retina, por razones no me lo controlé, ¿qué me puede pasar? ¡Wow! Ok, este tema del adelgazamiento de la retina nos da pie un poquito a conversar sobre los riesgos de desgarros retinales o cosas. ¿Qué cosa es un adelgazamiento de la retina? ¿A qué nos referimos nosotros, los oftalmólogos, cuando hablamos de adelgazamiento de la retina? Habíamos visto un poquito esto de que la retina es la membrana que tapiza la parte interna del ojo. Y habíamos visto también que los pacientes miopes o los pacientes miopes altos tienden a tener el ojo un poquito más grande que lo normal. De hecho, vamos a ponerlo nuevamente con un ejemplo muy gráfico. No es exactamente así, pero creo que permite entendernos bien. Normalmente el ojo de una persona mide de adelante a atrás alrededor de 27, 28 milímetros. ¿Ok? Imaginen ustedes el ojo como un globo. Y dentro de este globo una capa de pintura, embadurnando la retina, ¿ok? Esa capa de pintura que embadurna el interior del ojo vendría a ser la capa de pintura, vendría a ser la retina propiamente dicho. Ahora, imaginen ustedes que comienzan a soplar este globo y este globo se hace cada vez más grande. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que nuestra capa de pintura se va a tratar de estirar lo más que pueda, entonces se va a comenzar a adelgazar, ¿ok? Y eso es lo que generalmente solemos llamar los oftalmólogos en un argot oftalmológico tienen una retina adelgazada, tienen una retina más delgada de lo que aparentemente es porque está un poquito más inflada. ¿Quiénes tienen el globo ocular un poquito más grande? Pues generalmente los miopes altos. Entonces, al momento que el globo ocular se estira, pues la retina se estira mucho más y eso ya da un diagnóstico que se llama retinopatía miópica. Y esto hace, esta retina estirada, hace que esta retina tenga un poquito más de riesgo de desprenderse. Claro, si ustedes siguen soplando este globo, la capa de pintura se estira todo lo que pueda, pero llega un momento en que ya no puede estirarse más, y lo que hace es se comienza a agrietar, se comienza a desgarrar la capa de pintura. Exactamente lo mismo puede ocurrir con la retina miópica del paciente. Es un paciente con retinas adelgazadas o retinas miópicas, están un poquito más en riesgo de tener desprendimientos de retina o desgarros retinales. No es que el número sea tremendamente alto, que todos los pacientes miopes altos van a ser desprendimientos de retina o desgarros, no, por el contrario, la minoría lo va a hacer. Pero eso comparado contra el riesgo que tiene un paciente de población normal es como 10 veces más alta que un paciente que no tiene una retina adelgazada, ¿no? Ok, veo que hay algunos pedidos sobre algunas otras patologías, cataratas, degeneraciones maculares. Sí, prometo, si es que la PCHE tiene a bien invitarme nuevamente a conversar con ustedes, prometo tocar los temas. Yo les agradezco muchísimo por la atención. Quedo a la espera de una próxima invitación y nuevamente les agradezco muchísimo por tanta atención. En mi correo escríbanme con toda confianza y trataré de responderles a la brevedad. ¿Ok? Les agradezco nuevamente por la atención brindada y por todo el entusiasmo que han tenido para escucharme. Muchísimas gracias. Juanchi, sí, quedaron unas preguntas pendientes en el WhatsApp. Déjame verlas, Claudita. Veamos. Nancy Bellido Ramírez, gracias, tengo 40 años, ¿por qué veo como gusanitos o puntos negros? ¿Es peligroso? ¿La presión alta tiene que ver? 150/80. Bueno, en principio la mayoría de gusanitos o puntos negros son llamados los flotadores. Realmente le llaman flotadores vítreos. Habíamos conversado un poquito en nuestro esquema, recuerden nuestro ojo esquemático. Nuestro ojo se divide en dos partes. Todo lo que hemos hablado es el compartimiento anterior, donde está el líquido que rellena el ojo. Pero en la parte posterior del ojo hay una gelatina que se llama la gelatina vítrea. Esta gelatina vítrea no se recambia.
De hecho, esta gelatina vítrea nace con uno y fallece con uno. Esta gelatina es transparente en las etapas tempranas de la vida, pero conforme vamos avanzando en edad, comienza a formar pequeños grumos, comienza a cambiar su consistencia de gel, algunos de los elementos que componen esta gelatina se comienzan a aglutinar, comienzan a formar pequeñas fibrillas, y ese proceso de licuefacción de esta gelatina da lugar que estos grumos o estas fibrillas o estas pequeñas telarañitas queden flotando en suspensión en medio de este gel. Y es lo que generalmente podemos percibir y llamamos miodesopsias. De hecho, el nombre de miodesopsias viene del griego, que se refiere a visión de moscas volantes. Entonces, así era como lo describían en la antigüedad, y es una descripción que calza bastante bien. Pueden tener distintas formas, formas de gusanitos, formas de circulitos, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría de las veces no son peligrosos. La gran mayoría de las veces no van a progresar tanto como para quitarme visión, pero sí van a estar presentes, sobre todo cuando miro superficies transparentes, cuando miro el cielo, cuando miro una pared blanca, voy a ver estas pequeñas flotadores en medio del mar. Eso es generalmente la mayoría de estos gusanitos que solemos ver. Sin embargo, hay algunas patologías oculares en donde pueden aparecer mayor cantidad de flotadores o mayor cantidad de miodesopsias. Por ejemplo, si yo tuviera un proceso inflamatorio dentro de mi ojo, si tuviera una infección ocular dentro de mi ojo, evidentemente van a aparecer mayor cantidad de moscas. Si yo tengo, por ejemplo, un pequeño desgarro en la retina, esa retina se va a romper y obviamente por ahí va a sangrar. Y al momento que sangra, los glóbulos rojos flotantes van a quedar flotando en suspensión en la gelatina vítrea. Entonces, primer aporte importante, los flotadores en su gran mayoría van a ser parte de un proceso de envejecimiento normal. Es como las arrugas en la cara o las canas en el cabello, parte de un proceso de envejecimiento normal. Pero es importante, de todas maneras, acudir a su oftalmólogo para descartar que no tenga alguna patología de mayor importancia, ¿no? ¿La hipertensión arterial puede ser un factor de riesgo para ello? Sí, claro. De hecho, la hipertensión arterial afecta a los vasos sanguíneos más pequeños. Y los vasos sanguíneos más pequeños están evidentemente a nivel de la retina. Entonces, es tanto así que existe una patología que se llama retinopatía hipertensiva, o sea, un problema en la retina con nombre y apellido debido a la hipertensión arterial. Entonces, sí, si tengo hipertensión arterial que no está muy bien controlada y de larga data, es importante que acuda a mi oftalmólogo para descartar que no tenga algún otro problema asociado, ¿no? Vamos a ver, con la venia de ustedes, vamos a ver la siguiente pregunta del WhatsApp. De Gisela. Mi madre de 66 años se ha operado de catarata y ya tiene glaucoma. Hace una semana se ha operado. ¿Qué cuidados debe de tener de ahora en adelante a pesar de contar con tratamiento médico? Es importante la pregunta de Gisela porque nos recuerda de que las patologías oculares no suelen ser patologías aisladas. O sea, si nos ponemos a pensar un poquito, el glaucoma es una patología de personas de mayor edad, la catarata es una patología de personas de mayor edad, entonces sí, que convivan glaucoma y catarata en un mismo ojo no es raro. Es más, en algunas ocasiones, el glaucoma puede ser inducida por la catarata. Me explico mejor, no es exactamente así nuevamente, pero en aras de una mejor comprensión. Recordemos que el ojo es una cavidad cerrada, y dentro de esta cavidad cerrada está el cristalino, que normalmente es transparente, ¿ok? Conforme nosotros avanzamos en edad, esta transparencia del cristalino se comienza a perder, entonces al ya no ser transparente, ya no le podemos seguir llamando cristalino, y entonces le tenemos que llamar de otra manera. ¿Y de qué manera le llamamos? Catarata. Entonces la catarata, ¿qué es? Es un cristalino opaco, ¿ok? ¿Toda catarata va a causar pérdida de visión importante? No necesariamente, porque yo puedo tener una catarata, o sea, una opacidad, pero que es periférica y deja el área central de mi cristalino libre, ¿no? Transparente. Entonces, claro, tengo una opacidad en la periferia de mi cristalino, pero el centro de mi cristalino está limpio y por tanto, a pesar de tener catarata, a pesar de tener un cristalino opaco, mi visión central es buena y por tanto no necesito operarme. Entonces, claro, pero tengo catarata, ¿ok? Entonces, que es producto de una discusión aparte. Pero entonces, en concreto, mi cristalino se va opacando y eso se llama catarata.
Pero ¿qué ocurre además de opacarse el cristalino? Bueno, el cristalino en su proceso de envejecimiento no solamente se opaca, sino también se hincha. Entonces, al momento que el cristalino se hincha, pues la presión del ojo puede aumentar. Claro, si mi ojo es una cavidad cerrada y uno de los elementos que está dentro de él aumenta de volumen, pues puede aumentar la presión dentro de mi ojo. Y entonces, en ese escenario, el glaucoma o el aumento de presión es secundario directamente al aumento de volumen de la catarata, y muchas veces sacando la catarata la presión baja y se controla bastante bien. ¿Ok? Obviamente hay otros pacientes que tienen catarata, pero además de la catarata tienen una disfunción del ángulo de drenaje del ojo y entonces tienen catarata y glaucoma asociado, ¿no? El manejo es el mismo. La catarata se soluciona quirúrgicamente, o sea, sacamos la catarata, colocamos un lente intraocular y la catarata ya es historia. Y lo que hay que hacer es seguir controlando el glaucoma que tiene el paciente como cualquier otro glaucoma de cualquier otro paciente normal, ¿no? Entonces, tranquila que la mamá debe estar muy bien, solamente hay que manejar su glaucoma como lo manejaríamos con cualquier otro paciente. Y es más, el hecho de haber sido operado de la catarata nos ayuda bastante también, porque cuando la mamita tenga que hacer sus exámenes de campos visuales y estas cosas, pues al no tener la catarata, pues los exámenes van a ser muchísimo más confiables. Entonces es una buena idea haber operado la catarata. De Milagros Castillo Cabero, ¿qué puedo hacer si quieren operarme y tengo que ir sola y me dicen que tengo que ir a la acompañada y no me quieren operar? Hago milagritos, ok. Sí, yo creo que, yo creo que la recomendación que te está haciendo tu médico es válida. Eh, Estas cirugías no son cirugías de emergencia, o sea, son cirugías selectivas, son cirugías que uno debe intentar buscar sus mejores cartas, jugar sus mejores cartas para tener los mejores resultados. Y todo procedimiento quirúrgico debiera de haber una persona responsable fuera de sala de operaciones para cualquier eventualidad. De hecho, habría que buscar quién te pudiera apoyar, ¿no? Y es una situación complicada. De hecho, es un escenario muy frecuente, sobre todo en países donde el soporte familiar no es muy frecuente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no es raro que los pacientes lleguen solo a sala de operaciones, y no haya quien los cuide en el postoperatorio, pero habría que ver si es que pudieras conseguir a alguien que te acompañe, sería mucho más recomendable, ¿no? El chalación, porque cada cierto tiempo me da, pero no entiendo porque tengo 45 y no uso lentes. Ok, esa es una pregunta que escapa un poquito del grupo etario que habíamos querido tocar. Los chalaciones generalmente se dan más en gente joven que en gente mayor, pero lo concreto es que el chalación es realmente un quiste de grasa a nivel de unas pequeñas glándulas que son las glándulas de meiomio. Estas son unas pequeñas glándulas que están situadas sobre el borde del párpado. Tenemos alrededor de 120 glándulas repartidas por los 4 párpados. Y esta grasita es un componente importante de la lágrima. De hecho, la lágrima está formada por un 80% de agua que sale de la glándula lagrimal y un 20% de grasa y lípidos, y en ese sentido las glándulas de meiomio contribuyen para formar parte de esta película lipídica. Si es que la lágrima no tuviera este componente lipídico, si la lágrima fuera solamente agua, pues se estaría partiendo permanentemente. Gracias a este componente lipídico, la lágrima tiene cierta elasticidad, cierta adherencia, como la clarita del huevo, ¿ok? Y eso le permite a la lágrima expandirse sobre la superficie del ojo y mantenerse en esa manera protegida y evitar que se evapore con mucha facilidad. Entonces, estas glándulas de meiomio tienen una función y estos lípidos tienen una función. Pero, ¿qué ocurre? Hay algunas personas que tenemos el cutis un poquito más graso que otras. Entonces, así como hay gente con piel seca, gente que tiende a sudar mucho, hay algunas personas que producen mucha grasa. Y entonces, ¿qué va a pasar en estas glándulas de meiomio que producen tanta grasa? Pues que el pequeño poro excretor que tienen para poder drenar no se dan abasto. Entonces, produce grasa en el interior de la glándula, pero como no puede drenarla, la glándula se obstruye y el contenido lipídico se acumula dentro de la glándula. Y eso hace que tienda a producir chalacio en esa repetición. Generalmente si actúo rápido, o sea, si trato médicamente estos chalaciones, incluso mucho antes que se note, porque cuando la glándula se comienza a enquistar, cuando la glándula comienza a aumentar su contenido, muchas veces todavía no es visible, pero cuando yo paso mi dedo por esa zona siento que me duele. Y claro, me duele ¿por qué? Porque la glándula está a presión. Entonces, al ejercer un poquito más de presión de fuera, duele. Entonces,
Si estoy en ese estadio generalmente y arranco con mis tratamientos médicos, vale decir con las recomendaciones de masajes tibios, de repente algún antibiótico, de repente algún antiinflamatorio, generalmente logro que el poro excretor se drene, se desobstruya y el contenido de la glándula se vierta y el chalación pase y no tenga mayor secuela. ¿Okay? Pero si me demoro mucho, a veces puede pasar que el conducto excretor se tapona, se cierra y lo que tengo es un quiste sebáceo que no va a drenar a menos que sea extirpado quirúrgicamente. Entonces, la primera cosa importante es que esto no es falta de vitaminas, esto no es un tumor, no es una cosa mayormente diferente que el tener un cutis propenso a producir mayor cantidad de grasa de lo normal, ¿no? Entonces, tomar las recomendaciones para ello con tu médico tratante, que te recomiende algunas limpiezas palpebrales y algunas pomadas que probablemente te puedan ayudar. ¿Okay? Entonces, tranquilo que todo eso debe estar bien. Aquí hay otra pregunta. Soy de ángulo estrecho, me hicieron una intervención con rayos láser, pero me han diagnosticado glaucoma. Si los rayos láser han hecho efecto, ¿cómo es que tengo glaucoma? Ok, esa es una muy buena pregunta, Flor de María, que aprovecho para jalarlo con otra pregunta que nos hacen aquí, que es la idiotomía con láser. Bueno, lo primero que tienen que tener claro, es que el glaucoma no se cura, ¿ok? El glaucoma se controla, el glaucoma se controla. Es como la hipertensión arterial, como la diabetes, como el asma. La gran mayoría de estas enfermedades no son curables, son controlables, ¿ok? Entonces, ningún tratamiento que le den va a garantizar que usted esté libre de la enfermedad. Entonces, punto muy importante, a usted le podrán poner láser, le podrán operar incluso, y es probable de que a pesar de ser operado, usted tenga que tener controles periódicos, y es probable que eventualmente en algún momento esa cirugía requiera ser tratada aún con tratamientos médicos o con láser o incluso con una segunda cirugía. No perdamos de vista la esencia de la enfermedad. La definición de la enfermedad es aumento de la presión intraocular. Y ese aumento de la presión intraocular está ocurriendo porque el drenaje del líquido, del fluido que se forma, no está facilitado. Cualquier tratamiento que tratan de hacer, que se establezca, ya sea láser, cirugía o lo que quiera que se haga, lo que trata de hacer es permitir que haya un mejor drenaje o tratar de hacer que haya una menor producción de líquido. Entonces, disminuyendo la producción de líquido y facilitando el drenaje, de alguna manera la presión baja. Pero el ojo es un ente cambiante, o sea, el ojo sigue evolucionando. Y entonces puede ocurrir que el procedimiento o el tratamiento que usted realizó en este momento se ve descompensado porque el glaucoma siguió progresando, o el ángulo de drenaje se siguió cerrando, o los procesos ciliares comenzaron a producir mayor cantidad de líquido de lo habitual. Antes, es como que, por ejemplo, usted me diga, bueno, si me están dando pastillas para la presión, ¿por qué ahora después de 5 años tengo que usar otra pastilla para la presión? O sea, ¿por qué la pastilla antigua no me sirve tan bien como me servía antes? O me diga, me hicieron un cateterismo cardíaco, me ha puesto un stent, pero oiga, ahora después de 3 años me tienen que poner otro. Y eso ocurre porque obviamente nuestros cuerpos cambian, el ojo cambia y por tanto ningún tratamiento que le hagan es la cura del glaucoma. El glaucoma tiene que estar permanentemente controlado. Cuando hacen una iridotomía con láser, hacen un disparo para permitir un mejor flujo del líquido que está dentro del ojo, pero esa iridotomía con láser, en 1, 2 o 3 años podría cerrarse y podría ser necesario repetir la iridotomía. Entonces, no es raro, no es infrecuente que los tratamientos para el glaucoma tengan que repetirse o incluso intensificarse. Hay un gran volumen de pacientes que el tratamiento de glaucoma es bastante ligero, bastante fácil y tolerable de hacer. Hay un buen porcentaje de pacientes que de repente colocando el láser logran controlar su glaucoma por muchos años sin necesidad de usar ninguna medicación. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que están curados. Están controlados al momento actual, pero tienen que ser seguidos para ver si es que su enfermedad cambia y la dinámica de su enfermedad cambia, ¿no? Entonces, confíen en su médico. Si tienen alguna duda, busquen una segunda opinión. Pero es importante que entiendan que el problema radica en que esta es una enfermedad no curable
controlable, eso sí, y que requiere probablemente estar en acompañamiento continuo con su médico tratante, ¿no? Juanchi, Ujú. am, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Sí, tenemos un montón de preguntas en el... Ok, Sí, pero no, de todas maneras, en nombre de la Asociación Peruano-China y en especial el área de desarrollo que dirijo, que es el de salud y bienestar, muchísimas gracias por abrirnos los ojos a una condición de la que debemos estar alertas y cuidarnos con revisiones oftalmológicas. Y también gracias por atender tremenda sesión maratónica de preguntas. De hecho, tenemos que programar una nueva fecha. Estas conferencias son muy beneficiosas, ya que, como el doctor Juanchi, nuestros profesionales de la salud generosamente nos dan su tiempo para explicarnos con un gran nivel de detalle las enfermedades que ellos ven con mayor frecuencia en sus consultas. Para acceder a todas las conferencias anteriores de salud y bienestar, pueden encontrarlas en la sección videos del Facebook de la Asociación Peruano-China y en nuestro canal de YouTube. También nos están pidiendo el correo del doctor Juanchi, él lo ha puesto al principio, pero nosotros de todas maneras lo vamos a colocar en el Facebook y en el canal de YouTube para que lo puedan ver también fácilmente. Juanchi, por favor, tus palabras antes de despedirnos. bueno, yo nuevamente reiterar el agradecimiento a todo el trabajo que están haciendo ustedes. De hecho, agradezco mucho la gentileza de agradecernos a nosotros, pero realmente el trabajo fuerte lo hacen tú y todo tu equipo técnico que los apoya y la directiva del APC que están permanentemente en este trabajo de salud y bienestar para todos los miembros del APC y de la comunidad, ¿no? Yo quedo con todo cariño dispuesto a ayudarlos en todo lo que esté a mi alcance. ¿Ok? Te agradecemos mucho, Juanchi. Y el Gracias a jueves, todos los que nos han acompañado. Realmente ellos son los que han hecho esta charla interesante. Cuídense mucho. de hecho, sí, el jueves 15 de junio a las 8 de la noche tendremos como invitado al doctor Luis Punchón, homeópata, quien sentará cátedra al tema del ayuno intermitente. Avisen a todos sus seres queridos para que no se la pierdan y aprovechen en hacerle al doctor Luis Pun sus preguntas. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y a ti, Juanchi. Que tengan un merecido descanso. Gracias. Cuídate, Claudita. Tú Gracias por también. todo. Gracias a ti, Juanchi. Chao, chao.